Padre Pío rezaba entre 30 y 50 rosarios cada día, 30 y a veces hasta 50, y aún así los demonios lo atacaban físicamente por las noches, lo arrastraban por el suelo de la celda, lo golpeaban, lo dejaban con el hábito rasgado y el cuerpo lleno de moretones al amanecer. Detente en eso un momento. El hombre que más rosarios rezaba en la historia moderna de la Iglesia no tenía una casa donde el mal no entrara. Tenía noches de combate físico que sus hermanos en el convento escuchaban desde el corredor con miedo de entrar. ¿Cómo es posible? Esa pregunta me tuvo semanas sin poder soltar. Porque si el rosario rezado con tanta frecuencia y tanta devoción no protegía automáticamente al hombre que más lo rezaba, ¿qué le estamos pidiendo al rosario los que lo rezamos una vez al día y esperamos que el mal no cruce nuestra puerta? La respuesta la encontré en algo que el propio Padre Pío dijo. Una frase que repitió toda su vida y que sus dirigidos espirituales documentaron con una consistencia que no deja margen de ambigüedad. ¡Récenlo bien! ¡Récenlo bien! Siempre recen el rosario y récenlo bien. Esa palabra bien no es un adorno piadoso, es el diagnóstico completo. Padre Pío no decía que el rosario no funcionaba. Decía que había una manera de rezarlo que funciona y una manera de rezarlo que no funciona, y que la mayoría de los fieles que cumplen con el rosario todos los días están rezándolo de la segunda manera. No te lo digo para incomodarte, te lo digo porque hay una diferencia concreta, medible, entre el rosario que hace temblar al infierno y el rosario que el adversario escucha desde el otro lado y simplemente ignora. Y esa diferencia tiene nombre y tiene solución. Necesito empezar con algo que Padre Pío dijo en otro contexto, pero que define todo lo que quiero explicarte hoy. El Santo Rosario hace temblar al infierno cuando se reza con fe. Fíjate en la condición, no dijo, el Santo Rosario hace temblar al infierno. Lo dijo así, el Santo Rosario hace temblar al infierno cuando se reza con fe. La condición no es decorativa, es estructural. El mismo rosario rezado sin esa condición no produce el mismo efecto. Y Padre Pío lo sabía desde la experiencia más directa que podemos imaginar. 50 años de noches en que el adversario intentaba destruirlo y en que él aprendió en el cuerpo la diferencia entre el rosario que detiene al infierno y el rosario que el infierno simplemente espera a que termine. Eso es lo que voy a explicarte hoy, no para que reces más, para que reces de otra manera. El mismo rosario que ya rezas, rezado con las condiciones que Padre Pío conocía y practicaba, se convierte en lo que la Virgen le dijo a él mismo cuando le entregó el objeto y le dijo 4 palabras. Con esta arma ganarás, arma, no símbolo, no devoción, arma. Y un arma en manos de alguien que no sabe cómo usarla no protege a nadie. Hay algo que observé durante años como director de escuela en Zacatecas que nunca pensé que tendría algo que ver con la oración. Tenía 2 maestros en mi escuela que daban la misma clase, la misma materia, el mismo programa, el mismo libro de texto, el mismo horario. Uno de ellos llenaba el salón de preguntas. Los niños salían con la cabeza encendida, queriendo saber más. El otro daba la misma clase y los niños salían igual que entraron, con la información pero sin el fuego. La clase era la misma. Lo que había adentro era diferente. Cuando empecé a entender en serio lo que Padre Pío quería decir con rezarlo bien, me vino esa imagen. El rosario es el libro de texto. La estructura es la misma para todos. Las Ave Marías son las mismas. Los misterios son los mismos. El Padre Nuestro es el mismo. Lo que está adentro puede ser completamente diferente. Y lo que está adentro es lo que determina si el infierno tiembla o simplemente espera. Padre Pío conocía la diferencia no como concepto teológico, la conocía como combatiente. La conocía como alguien que había visto en exorcismos en los que participó cómo el demonio reaccionaba o no reaccionaba
ante el rosario de personas distintas. Y lo que sabía, lo transmitió, con insistencia, con urgencia, con la repetición de alguien que tiene algo importante que decir y que no puede dejar de decirlo mientras la gente no lo entienda. Récenlo bien. Antes de explicarte qué significa rezarlo bien, necesito explicarte algo sobre por qué el rosario rezado mal es más peligroso que no rezarlo. Esto suena duro. Sé que suena duro, pero hay una razón documentada por la que vale la pena decirlo. Cuando alguien no reza el rosario, sabe que no reza el rosario. Puede sentir esa ausencia. Puede reconocer que hay un área de su vida espiritual que está descubierta. Cuando alguien reza el rosario todos los días, pero lo reza de manera mecánica, sin atención, sin intención, sin los ojos del corazón puestos en lo que está diciendo, esa persona lleva algo adentro que es más peligroso que la ausencia. La sensación de que ya cumplió, ya recé, ya estoy protegido. Padre Pío tenía un nombre para ese estado, lo llamaba ilusión espiritual. Y en los registros de su ministerio en el confesionario, esa ilusión aparece como uno de los obstáculos más frecuentes y más difíciles de remover, porque la persona que no reza está abierta a reconocer que necesita algo. La persona que reza mecánicamente cree que ya tiene lo que necesita y no está disponible para recibir lo que le falta. El adversario no necesita que dejes de rezar el rosario, solo necesita que lo reces mal. La falsa seguridad hace el mismo trabajo que la ausencia, con la ventaja adicional de que la persona no lo sospecha. Hay una frase que condensa exactamente lo que Padre Pío sabía. El diablo no se molesta con quien reza mal, se divierte. Entonces, ¿qué significa rezarlo bien? Padre Pío lo dijo de múltiples maneras a lo largo de su vida. Pero hay tres condiciones que aparecen con una consistencia que no se puede ignorar. Tres barreras que, cuando están presentes, convierten el rosario en lo que el adversario simplemente espera que termine. La primera barrera es el automatismo sin meditación. La segunda barrera es el orgullo espiritual que se disfraza de fidelidad. La tercera barrera es el pecado no confesado que corta la línea entre la oración y la protección. Estas tres barreras no son teoría mía, están en lo que Padre Pío enseñó, en lo que los exorcistas documentaron y en lo que la tradición de la Iglesia siempre ha sabido sobre la diferencia entre la oración que produce efectos reales y la oración que produce solo la sensación de haber orado. Déjame explicarlas una por una. La primera barrera es la que más personas tienen sin saberlo: el automatismo sin meditación. El rosario tiene una estructura repetitiva. Es parte de su naturaleza. Las Ave Marías repetidas tienen un efecto que los místicos de la Iglesia han descrito como purificador, como un ritmo que lleva la mente más allá del ruido del pensamiento ordinario hacia un estado de presencia que hace posible la meditación profunda. Pero esa repetición tiene un lado oscuro que nadie advierte a quien empieza a rezar el rosario con regularidad. La repetición, con el tiempo, se automatiza. Los labios saben las palabras. El ritmo está grabado en el cuerpo. La mano va a las cuentas sin pensar. Y en ese punto, la mente puede estar completamente en otro lugar mientras el rosario se reza solo. La reunión de mañana, el problema con mi hijo que no sé cómo resolver, la conversación que debería haber tenido diferente, la lista de cosas que tengo que hacer antes de que termine el día. Todo eso puede estar pasando adentro mientras afuera el rosario se reza perfectamente. Todas las Ave Marías en su lugar, todos los misterios nombrados y los ojos del corazón mirando al techo. Padre Pío lo describió en términos que sus dirigidos espirituales recordaban con exactitud. El rosario rezado con la boca, mientras la mente está en otro lugar, no es oración, es ruido. El rosario que sale de los labios, pero que no pasa por el corazón, llega a ningún lugar.
No porque Dios no escuche, porque el rosario no está diseñado para funcionar así. El rosario fue diseñado como una escalera. Las palabras repetidas son los peldaños. El destino de esa escalera son los misterios, los momentos de la vida de Cristo y de María que los peldaños de las Ave Marías llevan a contemplar. Anunciación, visitación, nacimiento, presentación, hallazgo en el templo, bautismo, bodas de Caná, transfiguración, agonía en el huerto, azotes, coronación de espinas, camino al Calvario, crucifixión, resurrección, ascensión, Pentecostés, asunción, coronación. Cada uno de esos momentos es una ventana. El rosario rezado con meditación te lleva a pararte delante de esa ventana y mirar hacia adentro. El rosario rezado en automático es alguien que va subiendo los peldaños sin nunca llegar a la ventana. Llega al final y dice, ya subí, ya cumplí, pero no vio nada. Y si no vio nada, el rosario no hizo lo que fue diseñado para hacer. La segunda barrera es más sutil y por eso es más peligrosa. El orgullo espiritual que se disfraza de fidelidad. Hay personas que rezan el rosario todos los días desde hace años, a veces desde hace décadas, y en algún momento, sin que nadie lo note, y a veces sin que ellas mismas lo noten, algo cambia. Pasa de ser el acto de alguien que viene a buscar algo ante María a ser el acto de alguien que viene a demostrar algo. La diferencia es invisible desde afuera. El rosario sigue rezándose. La frecuencia sigue siendo la misma, pero adentro hay una pequeña voz que dice, yo soy de los que rezan el rosario, yo cumplo, yo ya hice lo que tenía que hacer hoy. Padre Pío confesó a miles de personas durante décadas, y en los testimonios de quienes se sentaron con él en el confesionario, hay algo que aparece con una consistencia que los biógrafos recogen sin poder ignorarlo. Padre Pío tenía una sensibilidad extraordinaria para detectar ese estado. No el pecado obvio, sino esa sutileza de quien viene a rendir cuentas en lugar de venir a buscar gracia. En el lenguaje de Padre Pío, ese estado tenía un nombre, soberbia espiritual. No la soberbia del que no reza, la soberbia del que reza y lo sabe, el que ha acumulado práctica religiosa suficiente como para sentirse por encima de quien no la tiene. Ese estado cierra la oración desde adentro, porque la oración verdadera es el acto del que reconoce que necesita lo que viene a pedir. El mendigo que llega sin nada y abre las manos. Cuando el que llega ya se siente lleno, las manos no están abiertas, y María no puede poner en manos cerradas lo que tenía para dar. Padre Pío rezaba entre 30 y 50 rosarios al día, y rezaba cada uno de ellos desde el mismo lugar desde el que rezó el primero. La pobreza total, la conciencia de que sin ella, sin el Señor a quien ella lleva, él no podía nada. El número de rosarios que rezaba no lo hacía superior, lo hacía más consciente de su necesidad. Esa es la diferencia entre el rosario que hace temblar al infierno y el rosario que el infierno simplemente espera. La tercera barrera es la que Padre Pío describió con más urgencia, el pecado no confesado que corta la línea entre la oración y la protección. El rosario no opera como amuleto, opera como canal de intercesión de la Virgen María sobre el alma y la casa que lo reza. Y ese canal opera sobre un alma que está en relación real con Cristo, que vive en estado de gracia o que cuando sale del estado de gracia, lo reconoce y busca la restauración a través del sacramento de la confesión. Padre Pío lo describió en términos exactos. Había una diferencia visible para él entre las personas que estaban en estado de gracia y las que venían con pecado mortal no confesado. La oración de las primeras tenía algo, un peso, una presencia, que la oración de las segundas no tenía, aunque las palabras fueran idénticas. No era juicio de su parte, era diagnóstico.
Hay una imagen que encontré en los escritos espirituales del siglo pasado que me parece la más exacta, la del teléfono con la línea cortada. El teléfono está ahí, es el mismo teléfono de siempre, marcas el número de siempre, dices lo de siempre. Pero si la línea está cortada, el mensaje no llega, el pecado mortal no confesado, el rencor que llevas años cultivando contra alguien específico, el hábito que has decidido no combatir más, el área de tu vida que deliberadamente mantienes fuera del alcance de la fe. Corta la línea, no elimina la oración, las palabras siguen existiendo, el rosario se sigue rezando, pero la intercesión que debería pasar por esa línea no llega donde tiene que llegar, y la protección que esperas del rosario se queda en el aire porque la conexión está interrumpida por algo que tú sabes que tienes que llevar al confesionario. Necesito hablar de algo que Padre Pío sabía sobre los demonios y el rosario, que la mayoría de los fieles nunca escucha formulado con esta claridad. En los exorcismos en que Padre Pío participó, y hay registros verificados en el proceso de canonización, los demonios eran forzados por la autoridad del rito a responder, y en esos momentos algo aparecía con una consistencia que los presentes describían como uno de los aspectos más perturbadores de esas sesiones. Los demonios distinguían. No temían al rosario en general, temían al rosario específico. El rosario rezado con fe, en estado de gracia, con meditación real en los misterios. Ese les producía terror visible. El rosario rezado por hábito, mecánicamente por alguien con pecado mortal no confesado. Ese no les producía miedo, les producía indiferencia, a veces algo que los testigos describían como diversión. Padre Pío lo sabía, por eso insistía tanto en el rezarlo bien, no como refinamiento espiritual para los muy avanzados, como instrucción básica de combate para cualquier fiel que quisiera que el rosario hiciera lo que fue diseñado para hacer. Quiero ser claro en algo antes de continuar. No estoy diciendo que el rosario rezado con imperfección sea inútil. El rosario rezado con distracciones, con la mente que se va a veces y vuelve, con días buenos y días difíciles. Ese rosario tiene valor. La tradición de la Iglesia siempre lo ha enseñado. Lo que estoy describiendo es diferente. Es el rosario que se reza en piloto automático sostenido, el que se ha vuelto tan mecánico que ya ni siquiera hay conciencia de las distracciones, el que se reza con la actitud de quien ya cumplió, el que se reza sobre un fondo de pecado mortal que la persona ha decidido no llevar a la confesión. Esos son los tres estados que bloquean la eficacia del rosario, no la imperfección ordinaria del creyente que lucha, el abandono sistemático de las condiciones que hacen posible que el rosario funcione. Y lo que Padre Pío quería que entendiéramos es que esos estados se pueden cambiar. No se necesita ser un místico, se necesitan tres cosas concretas que cualquier fiel puede hacer a partir de hoy. El Padre Gabriele Amorth, exorcista oficial de la diócesis de Roma durante décadas, confirmó desde su ministerio exactamente lo que Padre Pío transmitía desde el confesionario. En los casos de opresión espiritual que atendió, el factor más consistente no era la práctica ocultista del afectado. Era la presencia sostenida de uno de tres factores: rancor no confesado y renombrado como justicia, pecado habitual que la voluntad dejó de combatir, o lo que Amorth llamaba la doble vida espiritual, la persona que en la superficie practica la fe, pero guarda un núcleo que la contradice. En todos esos casos, el rosario que la persona rezaba no producía la protección que esperaba. No porque no funcionara, porque el alma que lo rezaba estaba bloqueando desde adentro lo que el rosario fue diseñado para transmitir. Lo que Padre Pío diagnosticaba en el confesionario, Amorth lo confirmaba en las sesiones de liberación. Mismas condiciones, décadas de experiencia en cada caso. Padre Pío fue atacado físicamente durante décadas.
Eso está documentado y verificado en el proceso de canonización. ¿Por qué lo atacaban? No porque no tuviera protección, porque tenía tanta protección que el adversario dedicó 50 años a intentar destruirla. El adversario no gasta energía en alguien que no representa amenaza. Y la Virgen María, que Padre Pío describía como la Señora Blanca, que aparecía en las noches más oscuras de combate, no lo dejaba solo. Pero su protección operaba de manera plena cuando Padre Pío estaba en estado de gracia. Cuando había confesión, examen de conciencia riguroso, meditación real en los misterios, humildad genuina, la línea entre María y Padre Pío pasaba por las mismas condiciones que él transmitía a sus dirigidos. No tenía un rosario diferente, tenía las condiciones diferentes. Tengo que contarte algo sobre lo que me pasó unos años después de que Lucía murió. Estaba rezando el rosario todos los días. Había empezado después de las noches difíciles que viví en ese periodo, cuando el sacerdote del convento de Guadalupe me enseñó a poner el rosario bajo la almohada. Rezaba con regularidad, con fidelidad. Y había algo que no cambiaba. No eran las noches. Las noches habían mejorado. Era algo diferente, una sensación durante el día de que algo en mi casa seguía sin estar del todo bien. Una tensión que no tenía objeto claro. Seguía rezando, seguía siendo fiel y seguía sin cambiar. Un día, en una conversación larga con el mismo sacerdote, le conté lo que sentía. Le dije que rezaba, que era fiel, que hacía lo que me había enseñado. Me preguntó algo que no esperaba. ¿Hay alguien a quien no has perdonado? No me lo preguntó en abstracto. Me lo preguntó con una precisión que me incomodó. ¿Hay alguien específico? ¿Un nombre? ¿Un daño concreto? Había uno. Llevaba años guardándolo. No lo llamaba rencor. Lo llamaba memoria de la injusticia. Lo justificaba de todas las maneras que es posible justificar el rencor cuando uno ha decidido que no va a soltarlo. El sacerdote me dijo algo que entonces no me gustó escuchar. Mientras eso esté adentro y no llegue al confesionario, el rosario está rezando sobre interferencia. No me dijo que dejara de rezarlo. Me dijo que el rosario no podía hacer su trabajo completo hasta que yo hiciera el mío. Fui al confesionario esa semana. Lo nombré con la precisión que el sacerdote me había pedido, con el nombre de la persona, con la descripción del daño, con el reconocimiento de que lo que había llamado memoria de la injusticia era exactamente lo que el sacerdote había visto desde afuera, rencor sostenido por decisión propia. No te voy a decir que salí del confesionario habiendo perdonado completamente. El sentimiento tardó más, pero algo en la casa cambió esa semana. La tensión que llevaba meses sin ceder empezó a ceder. No porque el rosario hubiera cambiado, porque había quitado lo que impedía que el rosario llegara a donde tenía que llegar. Permíteme preguntarte algo, que quiero que te tomes un momento para responder con honestidad. ¿Cómo empiezas tú el rosario? Hay un momento de transición entre el ritmo del día y el inicio de la oración. Hay una declaración de intención, aunque sea breve. Hay 3 segundos donde los ojos del corazón buscan la escena del misterio antes de que empiecen las Ave Marías. ¿O el rosario empieza cuando las manos empiezan a moverse? La respuesta a esa pregunta es el diagnóstico. Y el diagnóstico no requiere que empieces de cero. Requiere 3 ajustes que transforman el rosario que ya rezas en el rosario que hace temblar al infierno. La primera cosa es la intención de combate antes de empezar. Es el gesto que convierte el hábito en acto de voluntad. Padre Pío no tomaba el rosario entre los dedos de la manera en que uno toma un objeto cualquiera. Sus dirigidos espirituales describían algo en ese momento inicial que llamaba la atención, una pausa, una transición que no era visible en el cuerpo pero que era perceptible para quien lo observaba. Lo que Padre Pío hacía, según lo que él mismo explicó, era declarar una intención.
no una intención genérica, una intención de combate. Este rosario es un acto de guerra espiritual. Lo rezo por mi casa, por mi familia, por las almas que están bajo mi cuidado. Lo rezo como combatiente, no como quien cumple una obligación. Hay una oración que puedes decir en voz audible antes de comenzar cada rosario. Señora, recibe este rosario como un acto de guerra espiritual por mi casa y mi familia. 10 palabras, 10 segundos. Pero esas 10 palabras cambian lo que viene después. Porque lo que viene después ya no es el cumplimiento de un hábito. Es la ejecución de una intención que tú mismo declaraste en voz audible. Y la voz audible tiene un peso en la tradición espiritual que Padre Pío conocía, que el pensamiento interior solo no tiene de la misma manera. Declaras con la boca, el cuerpo lo escucha y el adversario también. La segunda cosa es la meditación mínima, lo que yo llamo el segundo de los ojos. Cuando era director de escuela, tenía que evaluar clases y había un criterio que siempre fue el más importante. ¿Están presentes los ojos? No los ojos físicos, los ojos interiores, el estado del que está realmente ahí, viendo lo que está delante. El rosario tiene ese mismo criterio. Padre Pío decía rezarlo bien. Y uno de los componentes esenciales de ese bien era la presencia real en cada misterio. 3 segundos. Antes de comenzar cada misterio, cierra los ojos 3 segundos. Y en esos 3 segundos, busca un detalle sensorial de la escena que estás a punto de contemplar. La anunciación, el silencio del cuarto de María cuando el ángel entra, la luz que cambia en esa habitación, la agonía en el huerto, el frío de la noche de Getsemaní, el sudor que Lucas describe como sangre cayendo al suelo, la crucifixión, el ruido de los clavos, las mujeres al pie de la cruz que no se movieron aunque todos los demás se habían ido. No tienes que elaborar. 3 segundos de un detalle real, un elemento sensorial que ancle tu atención en la escena antes de que las Ave Marías empiecen. Ese ancla cambia lo que el rosario es. De pronto ya no son 10 Ave Marías antes de pasar al siguiente misterio. Son 10 Ave Marías rezadas con los ojos del corazón puestos en algo real que ocurrió y que cambió la historia del mundo. Y cuando los ojos del corazón están presentes, el rosario ya no es ruido. Es lo que Padre Pío quería decir cuando insistía en rezarlo bien. La tercera cosa es la que más resistencia genera, y por eso es la más importante, la preparación sacramental. Padre Pío lo dijo directamente: el rosario rezado sobre un fondo de pecado mortal, no confesado, no produce la protección que el fiel espera. La línea entre María y la casa del que reza pasa por la confesión. Esto no es una amenaza, es una descripción del mecanismo. Si hay en tu vida algo que sabes que tienes que llevar al confesionario y que has decidido no llevar, un rencor específico contra una persona específica, un hábito que la voluntad ha decidido no combatir más, un área de tu vida que deliberadamente mantienes fuera del alcance de Dios. Eso está creando una pared. Padre Pío veía esa pared en el confesionario con una claridad que sus penitentes describían como sobrenatural. Y en muchos casos la pared no era un pecado grave en el sentido dramático. Era algo más común. Era el rencor que la persona había renombrado como justicia, la memoria cuidada de un daño recibido que se mantenía viva como una llama que nadie quería dejar apagar. Padre Pío lo llamaba por su nombre. Y lo que pedía no era que el sentimiento cambiara, pedía una decisión de la voluntad, ir al confesionario y nombrar con precisión, con el nombre concreto, con el daño concreto, ese rencor específico. No la confesión genérica del que dice tengo algunos rencores en general. La confesión específica del que dice llevo 5 años sin perdonar a esta persona por esto que me hizo. Esa precisión es la que cierra la pared. Y cuando la pared se cierra,
El rosario ya no está rezando sobre interferencia, está rezando sobre el estado de gracia que hace posible que la intercesión de María llegue a donde tiene que llegar. Antes de cerrar, quiero que lleves algo concreto de esta conversación, no una idea, una acción. Esta noche, cuando tomes el rosario para rezar, antes de comenzar, quédate un momento real, no el instante en que los labios ya están formando la primera palabra, y en ese momento di esto en voz audible: Señora, recibe este rosario como un acto de guerra espiritual por mi casa y mi familia. Después, cuando llegues al primer misterio, cierra los ojos 3 segundos. Busca un detalle de esa escena, un solo detalle sensorial. Y cuando termines el rosario, antes de soltar las cuentas, pregúntate una cosa con honestidad. ¿Hay algo que necesito llevar al confesionario? No algo vago, algo específico, un nombre, una situación, un hábito. Si la respuesta es sí, lo que corresponde hacer no es agregar más rosarios. Lo que corresponde hacer es ir al confesionario. Y después del confesionario, el rosario que rezas todos los días ya no está rezando sobre interferencia, está rezando sobre estado de gracia. Y el rosario rezado sobre estado de gracia con intención de combate, con los ojos del corazón presentes en los misterios, ese es el rosario que Padre Pío quería que rezaras. Ese es el rosario que hace temblar al infierno, no el tuyo ni el mío, el de quien reza bien. Y rezar bien no requiere santidad, requiere las 3 condiciones que Padre Pío transmitió durante décadas con una claridad y una urgencia que sus dirigidos nunca olvidaron. Recénlo bien. Ahora ya sabes qué significa. La pregunta es, ¿qué vas a hacer esta noche con lo que sabes? Aquí en el Centinela del Rosario seguimos trayendo lo que Padre Pío vivió y documentó, no como devoción de ocasión, sino como instrucción práctica para quien quiere que el rosario que ya reza haga lo que fue diseñado para hacer. Si hay alguien en tu familia que reza el rosario con fidelidad y sin embargo siente que el mal no cede, comparte esto con ellos, porque puede ser que nadie les haya dicho nunca la diferencia entre rezar el rosario y rezarlo bien. Que el rosario sea tu escudo esta noche. Que Dios te bendiga.